Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase virtual de hoy de competencias ciudadanas. Para el día de hoy tenemos preparado tres aspectos principales de manera teórica y práctica. El primer aspecto es qué es un modelo de producción, cuáles han existido. La otra parte sería cuáles son las diferencias entre el capitalismo y el comunismo. Y por último, reforzaremos este tipo de situaciones políticas con ejercicios prácticos que nos van a ayudar a comprender de una mejor forma tanto las pruebas de estado como distintas áreas de interés que ustedes tengan dentro de las competencias ciudadanas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera incógnita sobre qué es un modelo, qué es un modo de producción, un modelo. Tenemos como ciertas citas que son muy enfáticas con respecto a muchos teóricos que han hablado de los distintos sistemas políticos que existen dentro del mundo, que se han desarrollado tanto en la era moderna como pues, recordemos que los sistemas políticos también tienen una historicidad y esta historicidad conlleva ciertos periodos de tiempo que han sido totalmente determinantes para poder entender el modelo de producción capitalista o comunista que se vio tanto en el siglo XX como en el momento en el cual estamos ahora. Entonces, esta es una cita de Marx muy puntual, la vamos a leer y sobre ella vamos a empezar a trabajar sobre qué es un modo de producción. En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, es decir, la base real sobre la cual se alza la superestructura jurídica y política a la cual corresponden formas determinadas de la conciencia social. En general, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario. Su ser social es el que determina la conciencia. Bueno, vemos que pues un modo de producción, como se estaba retratando acá, también tiene que ver con este tipo de enlaces sociales que se crean para poder producir la vida en sí misma. Entonces vemos que el primer aspecto de modo de producción es la relación social, que tiene que ver con una superestructura, que esa superestructura está dividida en dos partes, la jurídica y la política, en la cual pues de esta forma el texto nos quiere decir que es esta quienes se supone que manejan los modos de producción, pero estos, o sea, quienes mandan los modos de producción, porque realmente quienes los manejan son las personas que están inmersos en este. Entonces, en esa inmersión entra la famosa lucha de clases que hemos escuchado durante muchísimo tiempo, tanto en nuestras clases como en la vida cotidiana de ciencias sociales, pues. Y esto tiene que ver con que la lucha de clases se constituye por un obrero, por un gran capitalista que tiene ciertos obreros y que el trabajo de estos hace mover la economía. Ahora, si lo interpretamos a un modelo a gran escala, vemos que esta producción o estas luchas de clases sociales se tiene que ver con por ejemplo, las economías por las cuales existen los distintos países, tanto en América Latina como en el mundo, que se miden de formas determinadas para saber si los países están desarrollados o no, si tienen un nivel económico sólido o no con respecto a las tranzas de las monedas. Entonces, esto tiene que ver con los modos de producción. Recuerden que, pues si tienen alguna pregunta específica tanto del texto como de lo que estoy explicando, me la pueden escribir y Alejandro me la comunica para que yo pues, pueda clarificar todas sus dudas. Muchas veces este tipo de temas tiene como demasiadas aristas que hay que tratarlas como de manera muy determinada, tal vez, y eso va a hacer que, pues, que tanto ustedes como pues que todas las personas tengan claridades con respecto a los modos de producción. Bueno, entonces ahora vemos enfáticamente qué es un modo de producción desde una cita de un autor que se llama Dos Santos del año 2009, que es un poco más reciente. Recordemos que los primeros teóricos que empezaron a escribir con respecto a los modos de producción o a hacer un análisis están en la Edad Moderna en Inglaterra, como Carlos Marx.
Y esto quiere decir que, pues primero, los modos de producción no están tan avanzados como están ahora y recordemos que tanto el capitalismo tiene distintas fases y esas fases pues van mutando y van cambiando dependiendo a la acción social que éstas tengan. Ahora, los modos de producción se reproducen de manera distintas dependiendo del contexto específico. No es lo mismo analizar un modo de producción en América Latina con sus distintas economías, con la distinta recursos naturales que se producen dentro del país y las exportaciones, a analizar un modo de producción europeo que se base solamente en la transformación de la materia prima o la industrialización a gran escala dentro de su plan de gobierno, pues. Entonces, esa es la primera claridad. Recuerden que, por ejemplo, una de las cosas que yo realmente creo que es más funcional, tanto a la hora de responder las pruebas de estado como de hacer cualquier tipo de análisis social, es crear un análisis en espacio-tiempo, temporalidad específica. Entonces, lo que les estábamos diciendo, si ustedes tienen una pregunta con respecto a los modos de producción de la edad moderna, se van a dar cuenta que probablemente esté anclado hacia el mercantilismo, que tenía que ver con la extracción de materia prima tanto de América o de África, y que era lo que enfatizaba más, por ejemplo, a la cantidad de recursos o piedras preciosas que se tenían en estos países. Y claro, si ustedes lo citan temporal y espacialmente, van a tener un contexto más específico y esas van a ser herramientas tanto para que argumenten bien su posición o para que puedan llegar a la respuesta correcta. Entonces leemos acá la cita de Dos Santos: el mundo material es el presupuesto de la existencia misma del sujeto cognoscente. Solo hay pensamientos si existen las condiciones materiales que permiten a los individuos concretos pensantes vivir y reproducir su vida. Y la primera condición para esto es la capacidad que tiene el individuo o la sociedad concreta en que vive para alimentarlo, vestirlo, darle abrigo, sin hablar de los sofisticados instrumentos materiales, lápiz, bolígrafos, papel, madera, libro, computadora, que el sujeto necesita para alcanzar el desarrollo pleno de su pensamiento. Bueno, vemos que tanto el modo de producción, pues, como anclamos, por ejemplo, pues es una discusión también con respecto a la lucha de clases y quienes pueden optar para tener que dentro de este mismo modo de producción se logre una acumulación más alta y esta acumulación permita tener ciertas facilidades que se desempeñen en la vida cotidiana de las personas. Por eso creo que el análisis del contexto, tanto temporal como espacial, es totalmente determinante para, pues, poder interpretar qué modo de producción nos están hablando. Ahora, recordemos que estamos hablando bueno, estoy dando ejemplos del modo de producción más cercano que todos tenemos, que es el capitalismo, pero sin embargo, si hay una pregunta, por ejemplo, muy enfática con respecto al comunismo o el socialismo, recordemos que habría que situarlo en espacio y tiempo. Por ejemplo, si hablamos de una condición social o un modo de producción en Cuba, no va a ser igual al modo de producción que se dio en la Unión Soviética o en algún país que estaba dentro de, pues, de este contexto soviético, como, no sé, República Checa o demás. Listo. La primera imagen que vemos acá, recordemos que en muchas de las pruebas de estado, tanto en las pruebas de estado como en ciertos ejercicios de competencias ciudadanas, se dan ilustraciones que nos ayudan a centrarnos mucho. Por ejemplo, esta ilustración corresponde a la Revolución Industrial y es el contexto específico, pues, de una Inglaterra que está situando su eje productivo y está consolidando la economía tanto de Europa como a escala mundial. Con las máquinas. La máquina a vapor es la primera, la que arranca el modo de producción más grande, y luego, adicional a eso, pues empieza como pensarse el obrero como tal, y este obrero, las condiciones familiares y salariales que tiene y cómo se pueden mejorar estas condiciones, no para que la vida plena de él sea buena, sino para que pueda existir una mayor producción y que esa mayor producción genere mayor acumulación tanto para la empresa, que a gran escala estaría respondiendo, pues, a las condiciones estatales para mostrarse como desarrollada, como no. Entonces, bueno, ahora vemos fuerzas productivas y relaciones de producción.
las fuerzas productivas era lo que estaba hablando ahorita de pues, desintegrar un poco la imagen que tiene que ver con las máquinas y con la fuerza de producción de los obreros, y las relaciones de producción tiene que ver con la jerarquía que existe dentro de una empresa. Entonces, el jefe, el coordinador, pues bueno, estoy dando ejemplos de una manera muy contemporánea, y las personas que responden a las órdenes de ellos para jalonar así económicamente todo. Profe, hay una pregunta. Señor. Es de Ferney. ¿Cómo funciona el capitalismo? Listo, Ferney. Ya vamos para la pregunta que ya enfáticamente ya está en la otra diapositiva, cuáles han existido. Entonces, acá vemos encontramos 5 modos de producción: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Que estos son los modos de producción que han sido como determinantes dentro del desarrollo de las sociedades. Ahorita ya respondo la pregunta más puntual de Ferney cuando vayamos desarrollando cada uno de estos. Entonces, espérate, acá, ¿cuáles son las diferencias? Listo, entonces vemos que el comunismo primitivo está, bueno, voy a dar como una visión a gran escala para continuar, por ejemplo, con los ejercicios prácticos en los cuales vamos a trabajar de una manera más específica las definiciones de los sistemas productivos. El comunismo primitivo es una definición que también hace Carlos Marx pues, en la Edad Moderna, que tiene que ver con el sistema de cooperación antes de que existiera un modo de producción y estatal totalmente claro. Eso tiene que ver con, por ejemplo, si pensamos en las poblaciones originarias, que no hay, por ejemplo, no está concebido la estructura estatal como tal, del Estado y de los mandatos a partir de hay un sistema de cooperación que se ve como eje central el bien común, pero es primitivo porque precisamente no ha avanzado como a estas relaciones productivas agresivas. Sin embargo, dentro del comunismo primitivo pues hay muchos debates por los cuales, bueno, para ser más enfáticos, dentro del comunismo primitivo se necesitan como investigaciones que tienen que ver con la arqueología, que son las que reconstruyen un poco la historia a partir de los objetos que se encuentran, y pues a través de eso se pueden analizar las condiciones de vida que estaban en ese momento, tanto de entierros como de relaciones productivas o de cultivos que se tenían dentro del comunismo. Sin embargo, Marx es enfático y dice que en este periodo de tiempo es el bien común que prima y es la supervivencia quien prima para hacer, por ejemplo, enlaces que ayudan a interpretar pues los modos de producción basados en la supervivencia. Luego llegamos a el esclavismo, que el esclavismo sí es, hay dos ejemplos muy claros, que es Egipto y Roma, que son las primeras civilizaciones por las cuales se tiene, bueno, la primera civilización en realidad es Mesopotamia, pero en utilizar esclavos como tal es Egipto y Roma, las cuales están estructuradas en una jerarquía social, quienes denominan y dicen quiénes están al servicio del otro. Ahora, estos esclavos tenían una clase social muchísimo más baja, o sea, ni siquiera estaban concebidos en una clase social, y por ende eran objeto de utilizarse pues para trabajos forzados o de todo tipo para el emperador o el rey de ese punto. Entonces, por ejemplo, las grandes construcciones, se dice, la historiografía y los rastros arqueológicos son construidas por esclavos, pero estos esclavos no tienen ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de condiciones humanas, porque en ese caso no se concebían como humanos como tal, sino como una simple fuerza de trabajo. Y esta simple fuerza de trabajo se concebía pues para que esta persona que era el dueño de la fuerza de producción pudiera utilizar a ellos a su merced. Entonces vemos que el feudalismo puede llegar a ser supremamente amplio, pero dentro del feudalismo que más conocemos, que es el feudalismo francés, tiene que ver con el rey y con las parcelas productivas. Entonces ya el esclavismo pasa a otro nivel, ya no existe,
pero estas parcelas productivas quiere decir que existen unos campesinos que están trabajando, que tienen que darle un rublo tanto a la iglesia como al rey, porque son los que en este momento están mandando. Entonces ya hay un sistema de producción fuerte porque hay una dominación de clase. Ahora, ellos parte de lo que producen lo pagan como impuestos, que va a ser en realidad quien va a acumular más, va a ser la iglesia y el rey. Y adicional a esto, pues ellos van a vivir en condiciones paupérrimas porque los impuestos van a ser totalmente altos. Ahora, es súper clave aclarar que el feudalismo que nosotros conocemos es un feudalismo francés, porque el feudalismo se constituye de dos cosas, bueno, como un sincretismo de dos lados, que uno es la influencia romana y la otra es la influencia bárbara. Por ende, Francia, el territorio francés, es el lugar donde se hace el sincretismo de las dos partes para conocer el feudalismo, como yo se los acabo de explicar, con parcelas, con campesinos, con iglesias y con rey y con tributo a estos. Ahora, el feudalismo, por ejemplo, en el sur de Europa, de Italia, no se concebía tan de la misma manera, aunque sí habían tintes feudales, porque, por ejemplo, en el sur de Europa la influencia de Roma era muchísimo más fuerte, porque pues el centro del Imperio Romano queda donde hoy es la ciudad de Roma. Ahora, si vemos, por ejemplo, el eje, pues, por ejemplo, Inglaterra, el feudal o el periodo, donde estaba el periodo feudal, que estaba pasando en Inglaterra, la influencia de Inglaterra era muchísimo más bárbara que romana, entonces por ende presentaba otro tipo de tensiones dentro de su sistema productivo. Sin embargo, por si en algún momento o para anotar en la vida cotidiana, ustedes pueden, si en alguna pregunta, no sé, les hablan enfático del tipo de feudalismo de Rusia, por ejemplo. Entonces ustedes analizan como, bueno, pues este tipo de feudalismo no es igual al feudalismo que yo conozco, porque ese probablemente es del solo centro de Europa, o sea, una parte de Alemania, Países Bajos, Francia, el norte de Italia, bueno. Entonces ahora sí llegamos a responder la pregunta de nuestro amigo Ferney, con respecto de qué es el capitalismo y cómo funciona el capitalismo. Para el capitalismo hay dos condiciones que son extremadamente claves para determinar qué es el capitalismo. La primera es la propiedad privada, la segunda es la cantidad de acumulación. El capitalismo se mueve en estas dos bases. Ese es como el eje central de la producción capitalista. La producción privada, la propiedad privada hace que exista una empresa que llega de manera privada a, bueno, a producir en masa, y esta producción en masa se va a vender, y al vender va a generar acumulación de capital. Entre mayor acumulación de capital que tenga el gran capitalista, pues va a poder tener unas condiciones sociales muchísimo mejores, y porque va a pues, poder seguir comprando más cosas, pues. Bueno, por último tenemos el sistema de producción del socialismo. Este tiene que ver, bueno, se dice que es un periodo de transición tanto del capitalismo hacia el comunismo, donde donde pues hay dos ejes principales del capitalismo, la propiedad privada y la acumulación. En el socialismo la propiedad privada empieza a desaparecer porque los medios de producción empiezan a ser estatales, y son estos, es este Estado quien empieza a repartir de manera equitativa los bienes para que cada uno pueda poder sobrellevar de una mejor forma la vida como tal. Listo. Entonces vamos a ver esta parte que creo que es sumamente importante, de cuáles son las diferencias entre el capitalismo y el comunismo de los sistemas productivos. Entonces vamos a ver primero los pilares del capitalismo. Entonces, lo que estaba diciendo: la propiedad privada, el interés propio, la división de clase, el mercado regulador, la intervención limitada del Estado. Entonces, ya lo de la propiedad privada lo explicamos. El interés propio tiene que ver con que el capitalismo crea ciertos valores específicos para la condición humana, y uno de esos valores es el individualismo. Pues entonces no vamos a crear un sistema de cooperación tanto social como económico, sino que realmente cada uno va a trabajar por uno mismo o por la empresa por la cual está trabajando. Si se necesitan hacer enlaces, son enlaces de tipo económico, y hasta ahí. La división de clases tiene que ver con lo que ahorita estábamos viendo un poco, que pues ha existido dentro de muchos sistemas productivos. Esta división de clases
atribuye a que cada uno va a cumplir un rol específico y solamente avanza si cumple o una experiencia o si tiene un nivel de capital suficiente para poder andar su producción. Ahora, el mercado regulador tiene que ver con la importación y la exportación que en este momento dan los países y que se busca tener como cierta regulación pues de la cantidad de capital que se tiene. Ahora, este mercado regulador normalmente es regulado por las potencias, quienes tienen mayor cantidad de capital, y esta mayor cantidad de capital pues va a ser quien que fluya o que pueda regular con respecto a a las potencias más pequeñas o que están en vías de desarrollo. La intervención limitada del Estado tiene que ver también con que si es propiedad privada, ellos son autónomos de decidir cómo se manejan las leyes estatales. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a contraponer como los pilares del comunismo. Entonces, lo primero es la abolición de la propiedad privada, precisamente por lo que estaba hablando ahorita un poco con el socialismo. Recordemos que el socialismo es como este periodo de tránsito y al abolir la propiedad privada se supone que todos estos bienes son manejados por el Estado y es este Estado quien va a regular las condiciones sociales de la población para que no haya como tantas brechas gigantes de desigualdad social. Ahora, interés colectivo, pues en un lado era interés propio, ahora es interés colectivo, es en realidad quien los sistemas sociales que cooperan entre sí para poder generar un bienestar común. Abolición de las clases sociales tiene que ver con el interés colectivo. Cuando este interés colectivo empieza a marchar, la abolición de las clases sociales pues es prácticamente determinante. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué es el neoliberalismo? Vale, ya explico lo del neoliberalismo, terminamos de hablar de las propiedades del comunismo y ya pasamos hacia esa parte. ¿Listo? De cada cual según sus capacidades, de cada cual según sus necesidades. Bueno, esto tiene que ver también con las condiciones sociales que tiene el comunismo. Y por último, economía central planificada, que era lo que hablábamos del proceso de la intervención del Estado. Bueno, para responder la pregunta de qué es el neoliberalismo, el capitalismo tiene distintas fases. La primera fase, como estaba hablando un poco, algunos autores la reconocen desde el mercantilismo, pero estas fases han tenido distintas crisis por las cuales se vuelven a recuperar y al volverse a recuperar se empieza otro periodo del capital. El neoliberalismo tiene que ver es la última fase del capitalismo y es una fase en la cual la propiedad privada es aún más determinante porque es una fase que empieza a regir después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Guerra Fría, las tensiones que estaban tanto del comunismo como del capitalismo pues son demasiado grandes, lo que hace que se generen otro tipo de alternativas. Este tipo de alternativas quiere que ver que ya no es el sistema político quien controla el Estado, sino es el sistema económico quien va a controlar el Estado. Y este sistema económico es un sistema totalmente privado. Entonces, quien tiene la opción de tener una acumulación aún más grande, tiene la opción de poder moverse mejor dentro del neoliberalismo. Ahora, esto es como, pues, más puntualmente en la otra clase de competencias ciudadanas vamos a intentar ser puntuales con las fases del capitalismo para que ustedes reconozcan qué tipo de fases hay. Hay una que es súper famosa, que yo estoy seguro que ustedes la han escuchado, que es el keynesianismo, y el keynesianismo tiene que ver, está antes del neoliberalismo, que habla sobre un estado de bienestar. Dentro de ese estado de bienestar pues sale, por ejemplo, la seguridad social, donde ahorita pues es como pensar un poco en las condiciones salariales de los trabajadores para que desde su condición social, pues al tener una buena condición social, van a poder seguir aportando de una manera más fuerte a la producción de capital. Ahora, el neoliberalismo no piensa totalmente en eso, de que la empresa o el ente es el que debe dar esta condición social a sus empleadores, sino que son ellos a través de la acumulación quienes deben solucionar ese problema. ¿Listo? No sé si exista alguna otra pregunta de todas las definiciones que acabo de mencionar. Si fui muy rápido, me pueden decir, nos devolvemos a algo específico. Sí, profe, hay una pregunta que hicieron anteriormente y es de Lady. ¿La intervención limitada del Estado es del neocapitalismo?
La intervención limitada del Estado, neocapitalismo, no, tiene que ver, espérate, venga. Listo, acá tenemos las dos comparaciones. Vamos a ver que los pilares, bueno, intervención limitada depende, o sea, porque recuerden que el capitalismo, o sea, la última fase es el neoliberalismo. Ahora, este neoliberalismo tiene que ver con una mayor fuerza hacia la propiedad privada. Eso quiere decir que, exacto, el Estado va a perder como ente público, o sea, como una función pública va a perder autonomía. Ahora, ese Estado puede pasar a ser controlado por las empresas privadas o por la propiedad privada que entonces para poder acceder a este tipo de beneficios que da el Estado, como, no sé, salud, salud básica para todas las personas, atención como a las condiciones básicas. Si si el Estado, por ejemplo, da la atención a las condiciones básicas en salud y ahora este Estado está denominado por un Estado que tiene un control más privado, estas condiciones básicas ya no serían gratuitas, sino que sí o sí se deberían pagar. Entonces es la propiedad privada porque ya no se está pagando a un bien regulador, ¿sí? Entonces, pues ahí está el problema. No sé si fue claro, si no fue claro, nos podemos devolver, podemos ser más específicos. Espero hayas entendido, Lady. Listo. Vamos ¿sí? ¿Hay alguna otra? Hay otra pregunta. Listo. De Ferney, ¿por qué evoluciona el socialismo? ¿Por qué evolucionó o no evolucionó? ¿Por qué evolucionó? Vale. Bueno, recordemos que cuando se hace una brecha hacia el comunismo, es una brecha que empieza, o sea, a pelearse desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Este periodo temporal, estos 3 siglos, son determinantes para pensarse otro modo de producción hacia el comunismo. Ahora, cuando esto se pone en marcha, que pues empiezan a haber ciertos ejemplos o se empiezan a simpatizar ciertas definiciones con respecto a las ideas de Carlos Marx, por ejemplo, quien había planteado realmente que dentro del capitalismo existían unas desigualdades de clase que eran totalmente abruptas y agresivas, pero que para llegar de una al comunismo necesitábamos pasar por un periodo donde en algún punto se pudiera llegar a este bien común, y ese periodo se denominó como socialismo porque de un momento a otro no se podía hacer el cambio tan abrupto a que se aboliera toda la propiedad privada, que existiera un interés colectivo, y es este socialismo quien empieza a marchar pues en el siglo XX de una forma muy explícita, por ejemplo con la creación o la estructuración de la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa. Bueno, no sé, porque hay distintas evoluciones pues, del socialismo. Ahorita vemos que existe la socialdemocracia, por ejemplo, que es una parte que se ve como con capitalismo, pero que hay una regulación de estado de bienestar muchísimo más sólida, o se ve en algunos casos de lo que se puede interpretar como un socialismo de alguna forma, que es el socialismo cubano, donde, por ejemplo, para un caso cercano dentro de América Latina. Ahora, recordemos que si vamos a analizar un contexto específico de socialismo, pues también debemos ver bajo qué formas nacen o se desarrolla, porque pues los sistemas de producción dentro de todo el mundo han sido muy distintos. Entonces era lo que les estaba diciendo. Si analizamos un sistema económico que, no sé, un proyecto socialista dentro de América Latina va a ser muy distinto a los proyectos socialistas que se dieron dentro de la Guerra Fría en la Segunda Guerra Mundial, y pues tuvieron como otro desarrollo. Ahora, el socialismo tiene que ver con, por ejemplo, los bienes empiezan a ser totalmente estatales, entonces las necesidades básicas sí o sí tienen que ser cubiertas por el Estado. Esos son los primeros avances que entonces se ven dentro del desarrollo. Educación, salud, comida, vivienda. Estas 4 que son las condiciones básicas, sí o sí es el Estado quien regula este tipo de cosas. Entonces los servicios públicos son extremadamente baratos, si no son gratuitos. La educación es totalmente gratuita y es una educación con un muy alto nivel en muchos casos.
Y bueno, o sea, hay unas bonificaciones salariales mensuales, tanto en comida como en dinero. Bueno, eso pues ya depende. No sé si fue claro, igual si tienen alguna otra pregunta nos podemos devolver y Sí, hay otra pregunta de Eduardo. vale, Es el socialismo... no, mentiras. ¿Cuál es la diferencia del comunismo y el socialismo? vale, Es la primera. listo. Entonces, el comunismo tiene que ver con, o sea, dentro del socialismo más bien existen todavía ciertas bases de tanto de lucha de clases como de concepción obrera o campesina, sí, hay otras particularidades dentro de la sociedad como lo son la condición de clase, donde probablemente no está totalmente abolido la propiedad privada, donde existan distintas leyes que puedan ser laxas dentro del sistema económico, en cambio dentro del comunismo se plantea que la desigualdad social se termina totalmente y esta desigualdad social porque pues ya no existe porque precisamente todos los bienes son regulados por el Estado y cada uno tiene como una condición social digna dentro. Ahora, tanto en la economía como en las clases sociales, entonces pues no van a existir este tipo de cosas porque es precisamente cada uno tiene como una actividad o un trabajo que es enfático en ciertas actividades y que, y que logran, por ejemplo, que la propiedad privada no exista, eh, que exista otro sistema productivo, ¿sí? Y este sistema productivo tenga que ver con que si hay una producción en masa, por ejemplo, dentro del comunismo, si hay una producción en masa, esta producción en masa beneficie a todas las personas. Ahora, el socialismo puede que esté también, o sea, que exista esta producción, pero que todavía exista un mercado regulador, que todavía haya un poco de interés propio o de propiedad privada, porque pues recordemos que pues es un proceso de transición. ¿Listo? No sé si exista otra pregunta. Si nos devolvemos. Sí, señor. Hay una pregunta de... es porque la Guerra Fría afectó tanto la parte económica. Vale. Bueno, nos citamos en que la Guerra Fría ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es determinante para todo el contexto del siglo XX, porque se pelea de una manera tan abrupta que todo el mundo entra en tensión, ¿sí? O sea, dentro de esa tensión hay dos modelos muy grandes, el modelo del capitalismo que proclama la libertad y el modelo del socialismo que proclama la libertad es el capitalismo, la igualdad es el socialismo. Ahora, esta economía, entonces empiezan a existir, o sea, dos modelos muy grandes económicos. Uno tiene que ver con el capitalismo y este modelo del capitalismo tiene que, o sea, empieza a hacer enlaces tanto dentro de América Latina como de potencias europeas que estaban en este contexto. Ahora, las potencias Europa pues queda dividido en dos partes, por ejemplo, Alemania. Bueno, una de las primeras acciones dentro de la Guerra Fría es que se reparte en Alemania. Entonces, Alemania tiene unas zonas que son capitalistas y otras zonas que son socialistas, y la capital como tal, Berlín, se divide en un muro. Este muro es el muro que divide o el Berlín que tiene que ver con el socialismo y el Berlín que tiene que ver con el capitalismo. Entonces, esto hace que pues, la economía sea muy tensa y que haya un desarrollo muy muy grande por el lado de las dos potencias porque todo el tiempo están en competencia. Ahora, el desarrollo económico, por ejemplo, más fuerte de la Unión Soviética tiene que ver con el hierro, con el desarrollo de las vías férreas, y el desarrollo de Estados Unidos tiene que ver un poco con lo tecnológico, más con lo tecnológico como con las condiciones culturales que se ven como muchísimo más diversas y demás. Esta no es tanto la lucha económica como la lucha social que se empieza a ver, porque por ejemplo cuando se empiezan o la gente empieza a ser como consciente de esta dualidad tan grande
que existe, pero que este capitalismo que está, por ejemplo, dentro de América Latina, es un capitalismo muy agresivo con su población, hace que esta población empiece a generar ciertos vistos de socialismo que son atacados directamente por el capitalismo. Ahora, esta cuestión económica es muy fuerte, por ejemplo, existen bloqueos económicos como el bloqueo que Estados Unidos le hizo a Cuba, donde no llegan, por ejemplo, todos los productos que exporta este país. Bueno, ahorita es otro cuento, pero estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, que es un contexto de mediados de los años, de los 50 más o menos, mediados del siglo XX hasta 1992, que es donde se cae el muro de Berlín y pues, la Unión Soviética se desintegra. Ahora, hay dos puestos económicos grandes, porque recordemos que en esta parte Asia, por ejemplo, tiene a Corea del Norte, a China, que también correspondían hacia un socialismo fuerte, y que dentro de estos mismos países socialistas se manejaba un sistema económico de cooperación más fuerte dentro de solo estos países socialistas, porque había otro sistema de cooperación económico dentro de los países capitalistas. Ahora, esto tiene que ver con dos pactos. El pacto de la Unión Soviética se llama el Pacto de Varsovia, que es donde entran todos los países para cooperar de manera fuerte, y el otro es el OTAN, la OTAN, que es pues, que todavía existe, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que son quienes apoyan los países que apoyan al capitalismo. ¿Y otra? Listo. Entonces, espero les haya quedado todo claro. Si no está claro algo, igual me escriben y Alejandro me da la pregunta y le intentamos resolver. O si no entienden algo de lo que estoy explicando, no hay ningún problema, nos devolvemos. Vamos al ejercicio número 1. Entonces, evidentemente, lo que Estados Unidos pretendía imponer por la fuerza en Irak era un aparato estatal cuya misión fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital, tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato estatal la denominaré Estado neoliberal. Las libertades que encara reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar su caballo de la libertad, directo hacia la cuadra neoliberal. Tomado de Breve Historia del Neoliberalismo, David Harvey. Para los que ya han tenido clase conmigo o los que no, pues se los digo. Creo que una de las cosas más importantes es mirar de dónde se toma y de qué año y quién lo escribe. ¿De dónde se toma? Breve Historia del Neoliberalismo. Sabemos que el eje central de este texto es la economía neoliberal, que ya explicamos un poco con respecto a la propiedad privada y demás. Y David Harvey es un geógrafo crítico que habla sobre las distintas desigualdades que existen y que se han producido de manera espacial. Y bueno, y este texto pues es del 2007. ¿Otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Paula y es: tengo entendido que hay aspectos del marxismo que se utilizan actualmente como la plusvalía. ¿Qué otros aspectos aún se implementan? ¿Como la plusvalía? Bueno, pues es que, por ejemplo, hay distintos aspectos del marxismo que ahorita vemos que son muy cotidianos, como por ejemplo la lucha de clases. Es algo que plantea Marx y es algo que vemos todos los días con respecto a la jerarquía laboral que existe dentro de los sistemas productivos del capitalismo. Ahora, la plusvalía es ese excedente de producción. Ahora, recordemos que si yo voy a crear una empresa de zapatos, entonces necesito que cuando yo venda mis zapatos me recupere toda la inversión que yo di en material. O sea, no sé, para los zapatos necesito comprar cuero, hilo, caucho y cordones. Es un ejemplo. Entonces, son estas 4 cosas que yo voy a la tienda, compro y pongo ahí. Esta va a ser mi materia prima. Ahora, necesito a alguien que me la transforme. Entonces, voy a contratar a Pepito, a Pepita, a fulano y a fulana. Entonces, estas 4 personas me van a transformar toda esta materia prima y van a tener como resultado un zapato.
para esta transformación de la materia prima necesito materiales. Entonces, los materiales van a ser una máquina, una aguja, el hilo, que también tienen que ver pues, con la materia prima, pero estos materiales van a ser para la transformación de este medio. Cuando ya tengo los zapatos, los voy a vender a un precio suficiente para que pueda cubrir la manutención de todos los materiales que invertí y de toda la fuerza de trabajo. Y cada vez que vaya vendiendo más y más zapatos, esto me va a dar cierta cantidad de dinero más grande. O sea, por ejemplo, le voy a pagar, los zapatos los vendí a 5 pesos. Un peso va para para pagar todos los materiales. Y otro peso va para pagarle a fulano, a fulana, a Pepito, a Pepita. Estos 3 pesos son los 3 pesos de plusvalía que me quedaron, que son acumulación para mí, que yo que gané pues por la inversión del capital. No sé si fue claro explicando qué es la plusvalía. Sin embargo, hay muchos conceptos del marxismo que aún sirven para hacer un análisis sobre, por ejemplo, la desigualdad económica. La desigualdad económica es una cosa que en este momento sigue muy latente, tanto en América Latina como en distintos países de todo el globo, y es una desigualdad económica que ha trascendido a que se vuelva a revisar teóricamente lo que planteó Marx, y al revisar teóricamente pues van a salir otro tipo de definiciones que están muy articuladas con el contexto contemporáneo. Entonces vamos a sacar que hay definiciones sobre el manejo desigual de la ciudad, ¿m? O sobre pues, distintos puntos de vista. No sé si quedó claro, si no quedó claro igual me puedo volver, si hay otra duda. Listo. ¿Está bien? Perfecto, entonces vamos a volver a leer el texto para pasar a la pregunta. Entonces, evidentemente lo que Estados Unidos pretendía imponer por la fuerza en Irak era un aparato estatal cuya misión fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital, tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato estatal le denominaré Estado neoliberal. Las libertades que encara reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar su caballo de la libertad directo hacia la cuadra neoliberal, tomado de Breve Historia del Neoliberalismo, David Harvey, 2007. Eso era para retomar el texto, ahora vemos que nos están preguntando. La autoridad provisional de la coalición fue un gobierno establecido por Estados Unidos y OTAN en Irak en el 2003. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, Paul Bremer lo lideró. En el anterior párrafo, el teórico político David Harvey cuenta cómo el aparato neoliberal se instauró. El sistema político llamado Estado neoliberal es por excelencia un tipo de orden: A, socialista; B, dictatorial; C, capitalista; D, estado de bienestar. Ah, Dios. Entonces volvemos a leer la pregunta. La autoridad provisional de la coalición fue un gobierno establecido por Estados Unidos y OTAN en Irak en el 2003, tras el derrocamiento de Saddam Hussein. Paul Bremer lo lideró. En el anterior párrafo, el teórico político David Harvey cuenta cómo el aparato neoliberal se instauró. El sistema político llamado Estado neoliberal es por excelencia un tipo de orden. ¿Cuál creen ustedes? Bueno, profe, hasta ahora Daniela, Juliana y Ángela nos dicen que es la C. Listo. Y ya nadie más ha comentado. Vale. Igual, muy bien para ustedes. La respuesta correcta es la C, es el capitalismo. Como estábamos hablando dentro de toda la clase, dentro de toda la fundamentación teórica, vemos que el neoliberalismo, como se dijo anteriormente, es la última fase del capitalismo en la cual estamos, y es una fase que económicamente es mucho más fuerte, que prevalece más la propiedad privada. Listo, entonces vamos para el ejercicio número 2. Es la etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los medios de producción, la tierra y las herramientas rudimentarias, y la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estado de la evolución de la historia económica.
Selecciona una de las siguientes respuestas posibles. A. Economía feudal. B. Modo de producción esclavista. C. Comunismo productivo. D. Modo de producción socialista. ¿Qué dicen ustedes? Volvamos a leer el texto. Recuerden que cuando uno lee un texto, lo primero que hay que hacer es hacer una caracterización del texto y de los elementos que existen en este. Primer elemento, ¿quiénes son los personajes? Segundo elemento, ¿cuál es la temporalidad? Tercer elemento, ¿quién es el autor? Si ustedes se preguntan estas tres cosas y lo logran responder con la definición de este texto, se van a dar cuenta que la facilidad para llegar a la respuesta correcta va a ser muchísimo más rápida y va a ser más acertada. Van a poder descartar más opciones. ¿Volvamos a leer el texto o ya tenemos...? Ya están respondiendo. Vale. Hasta ahora Eduardo y Juliana dicen que es la C, pero pues esperar de pronto que... Vale, volvamos a leer el texto. Es la etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los medios de producción, la tierra y las herramientas rudimentarias, la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estados de evolución de la historia económica. Yo creo que este es el eje central de la pregunta. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica. Eso lo vimos al principio de la clase. ¿Quién se anima? ¿Ya? ¿Todos? Sí, profe, todos la C. Listo. Muy bien, para todos. Me alegra mucho que hayan entendido con respecto al comunismo primitivo. Listo. Vamos con este ejercicio, que es el ejercicio número 3. Se centra en el establecimiento de unas relaciones de producción basadas socialmente en la existencia de proletarios que no poseen medios de producción, ya que pertenecen a los capitalistas, con los que realizan un contrato de trabajo, mediante el cual venden su fuerza de trabajo, que es la única propiedad que tienen, a cambio de un salario, como única manera de conseguir los medios necesarios para su subsistencia. De acuerdo a lo anterior, la respuesta indicada es A. Modo de producción asiático. B. Modo de producción esclavista. C. Estado de bienestar. D. Modo de producción capitalista. ¿Qué dicen? Listo, entonces volvamos a leer el texto. Se centra en el establecimiento de unas relaciones de producción basadas socialmente en la existencia de proletarios que no poseen medios de producción, ya que pertenecen a los capitalistas. ¿En qué periodo de tiempo estábamos hablando hace un momento de que esto pasaba? Con los que realizan un contrato de trabajo mediante el cual venden su fuerza de trabajo. O sea, estas personas no venden nada, sino solamente venden o su inteligencia o la forma de transformar la materia prima o demás, que es la única propiedad que tienen a cambio de un salario como única manera de conseguir los medios necesarios para su subsistencia. Entonces, ¿qué modo de producción creen que es? ¿El asiático, el esclavista, un estado de bienestar o el modo de producción capitalista? Listo, pues esta también nos dicen que es la D. Listo. Listo. Muy bien para todos los que respondieron la pregunta, la D, la opción D, la del modo de producción capitalista, es articulada pues a todo lo que estábamos hablando hace un momento con respecto a la lucha de clases, y que esta lucha de clases también está marcada en actividades muy puntuales de modos de producción. Listo. Este es el ejercicio número 4, que empieza con: designa a la manera social en la cual se producen, fabrican los bienes y servicios que se consideran necesarios para la vida de los seres humanos, combinando las fuerzas productivas representadas por la fuerza de trabajo humano y por el conocimiento tecnológico que se tenga de los medios de producción, tales como herramientas, maquinaria, materiales, entre otros, y las relaciones de producción que incluyen la propiedad de poder y de control por parte de quienes detectan los recursos de producción. Seleccione una de las siguientes respuestas posibles. A. Relaciones sociales de producción. B. Sistemas productivos. C. Modo de producción. D. Regímenes económicos.
Volvamos a tomar aspectos de la pregunta. Designa a la manera social en la que se producen, en la que se producen, fabrican los bienes y servicios que se consideran necesarios para la vida de los seres humanos, combinando las fuerzas productivas representadas por la fuerza de trabajo humano y por el conocimiento tecnológico que se tenga de los medios de producción, tales como herramientas, maquinaria, materiales, entre otros, y estas relaciones de producción que incluyen la propiedad, el poder y el control por parte de quienes detentan los recursos de producción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han... Sí, ya nos han dado opciones y también todos van por la C. Listo. Vamos a... Bueno, muy bien. Para todos los que respondieron la C, me alegra mucho que todos los conceptos estén quedando claros, tanto los teóricos como los prácticos. Recuerden que nos podemos enfrentar a cualquier tipo de preguntas y que todas las preguntas pueden tener un contexto pues muy distinto. Listo. Venimos con el ejercicio número 5. Corriente surgida por la explotación y opresión de la clase trabajadora, realizando las primeras manifestaciones obreras y el movimiento sindical, dando como resultado la revolución social. Entonces, selecciona una de las siguientes respuestas posibles. A. Bolivarianismo. B. Socialismo. C. Capitalismo. D. Neoliberalismo. Recuerden ustedes, yo les hablé de una protesta social muy fuerte que hubo dentro del siglo XX. ¿Cuál fue y cómo empezó? Esa va a ser la pista más grande que les puedo dar para que ustedes puedan responder de manera adecuada esta pregunta. ¿Qué dice? Bueno, ya Daniela, Jonathan dicen que es la C. Vale. Ah, bueno, sí, todos dicen que es la C. ¿Todos dicen que es la C? Vale. Bueno, pues volvamos al texto ahora. Resulta que nos están hablando de una corriente surgida por la explotación y opresión de la clase trabajadora. Acá no nos está diciendo que esta es la corriente que es la específica. Realizando las primeras manifestaciones obreras y el movimiento social, dando como resultado la revolución social. Recuerden que cuando estábamos hablando precisamente del hecho puntual que les estaba diciendo que era la revolución rusa, se baja la dinastía zarista que dominaba en Rusia, que era una dinastía muy fuerte que tenía a merced a muchos de sus trabajadores, y que era muy agresiva con las condiciones sociales y políticas tanto de los campesinos como de las poblaciones pues rusas. Entonces esto tiene que ver que es este periodo de transición socialista quien derroca la dinastía zarista para poder, mediante la revolución social, andar un poco. Creo que ustedes se confundieron, porque la primera parte de la pregunta nos habla de una corriente surgida por la explotación y opresión de clase trabajadora. Esta corriente sí es el capitalismo, pero no es la que produce la manifestación obrera, el movimiento sindical y la revolución, sino que precisamente estas tres de la manifestación obrera, la sindical y la revolución tienen que ver con esta corriente pues socialista. Bueno, no sé si exista alguna otra pregunta, tanto de lo teórico como de las preguntas que hemos trabajado. Listo. Entonces, si no hay otra pregunta, muchas gracias por venir, por conectarse a esta clase de competencias ciudadanas. Nos estamos viendo en otros espacios académicos. Igual si ustedes quieren ser enfáticos en otro tema, tanto de las ciencias sociales como en caso de lectura crítica, pueden escribirlo acá y nosotros vamos a diseñar la clase a lo que ustedes necesiten. Por ahora pues hay un plan de trabajo existente. Si ustedes lo quieren modificar, pues parte de ustedes. Bueno, gracias por todo y nos estamos viendo.